Nuevamente un saludo desde el extra para usted, para el mundo, para llegar a su iglesia, para llegar a su escuela sabática. Hermano, hemos sido bendecidos. Yo le recomiendo desde ya que comience a compartir este programa. Con ustedes nuevamente el pastor Ibarra, también el pastor Doctor Moral y un servidor, Orelvis Herrera. Juntos queremos darle un extra. Recuerde, el extra no pretende sustituir el estudio semanal de la escuela sabática, simplemente es un extra para que usted vaya con mejor conocimiento a su clase. Bueno, esta lección está muy interesante, lección número 4, cuando estamos solos. Esta lección nos va a ayudar a entender que Dios nos hizo con la capacidad de estar relacionados los unos con los otros. Vayamos al texto clave, Génesis 2, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré ayuda idónea para él. Pastor Ibarra, háblenos un poquitico sobre este texto. ¿Qué quiso decir Dios con este texto para la humanidad? Bueno, desde siempre hemos aplicado este texto y creo que está muy bien aplicado a la pareja. No es bueno que el hombre esté solo. Pero yo me quisiese ir un poquito más allá y decir que no es bueno que el niño esté solo. No es bueno que el adolescente esté solo. No es bueno que el adulto esté solo. Yo no creo que el ser humano fue creado para estar en soledad. Nosotros como seres humanos fuimos creados para vivir en comunidad. Evidentemente hay elementos incluso biológicos que así lo dicen, porque si un hombre se queda solo, con él termina la raza. Se necesita pues que haya hombre y mujer como Dios los creó, porque con el hombre solo la raza humana no hubiera podido continuar. Se hubiera perdido en ese primer eslabón. Aunque Adán hubiera sido eterno, si no hubiera pecado, hubiera sido lo más aburrido del mundo. Entonces el plan de Dios fue crearnos en sociedad. Y no solamente eso, sino también otra evidencia que hay de que fuimos creados para la sociedad es la capacidad del habla. Si una persona está hablando solo, porque está solo, hasta piensan que está loco. Y sabían que no puede nadie aprender a hablar si no entra en contacto con personas. Por ejemplo, una persona que fue abandonada desde niño, ya luego después no aprendió a hablar, nunca va a aprender a hablar, porque hay un momento en que hay ciertas áreas del cerebro que se cierran y entonces ya la persona no aprendió a hablar porque no tuvo contacto con humanos. Tiene que tener contacto con humanos para poder hablar. Bueno, yo me iría ahora a hablar un poquito acerca de la soledad en el contexto de la generación que estamos viviendo. En este momento nos encontramos que muchas personas se amparan en sus teléfonos. Así es. ¿Verdad? Y estamos viendo que es una sociedad donde hay mucha tecnología y es donde las personas están más desconectadas. Hay personas que dicen, no necesito una iglesia, me quedo en mi parte virtual porque yo puedo interactuar con la pantalla y puedo ver mejores sermones, puedo escuchar mejores canciones y realmente, si tú le preguntas a esas personas, no se sienten solas. La teoría de la relación se basa en la misma Trinidad. Nosotros creemos, la Biblia plantea un Dios eterno, pero no un Dios eterno en una persona, sino un Dios eterno en tres personas. Es decir, nunca hubo un momento cuando Dios no comunicó. Es decir, la teoría de la comunicación es eterna, porque Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos y comunicaban entre ellos. Y Dios nos hizo su imagen y semejanza, por lo tanto la comunicación es algo, dice que es un atributo comunicable, como la palabra comunicación implica. Y ahora, la lección realmente, el título dice cuando estamos solos. Si vamos al título general de la lección, parece que estamos hablando de soledad. Y aunque parezca que estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, ¿no? Pero yo creo que tampoco hay que descartar del todo que ciertos momentos de soledad y de intimidad Son necesarios. son necesarios. Porque una persona que no tiene profundidad, porque siempre está en compañía con los demás. Aún una pareja que sea invasiva. Hay parejas, uno de los problemas del matrimonio es cuando uno de los dos es muy invasivo sobre el otro y no le da su espacio. Y todo el mundo necesita también su espacio vital. ¿Cómo podemos alternar la comunión
la compañía, la comunicación, alternarla con tener también momentos de intimidad y de reflexión que Cristo muy bien que los tenía. Bueno, cuando estamos hablando entonces de este pasaje, decimos que no es bueno que el hombre esté solo. Al escucharte hablar podemos concluir que eso no realmente significa que tenemos que estar acompañados las 24 horas del día. Exactamente. Pongo un ejemplo. Hay un argumento que dice que la razón por la cual yo lo he escuchado, y desde ya quiero decirte que no estoy de acuerdo con eso. Hay un argumento que dice que la razón por la cual Eva cayó en pecado es porque estuvo separada de Adán. Y yo creo que si lo analizamos a profundidad, podemos diferir de ello. Decir que Eva cayó en pecado simplemente porque Adán no estuvo con ella en ese momento puede implicar que Dios creó a Adán y Eva para las 24 horas del día estar unidos al otro. Y eso de que la pareja ejerza control sobre el otro no es el plan de Dios, porque cada persona tiene libre albedrío. Exactamente. Y entonces yo creo que cuando Adán pecó, incluso Eva estaba ahí, en presencia de ella pecó. Y la presencia de Eva más bien casi lo incitó más al pecado. Pero fue una elección de él. Dios no le aceptó la excusa a la mujer que me diste. Dios no aceptó eso. Él fue responsable. Y Pablo en Romanos desarrolla la teología del pecado de Adán, más que la del pecado de Eva. Entonces, aunque los dos en cierto sentido eran Adán, porque Adán significa ser humano, pero tenemos que, yo creo que puntualizar. Nosotros, ni siquiera entre nosotros, estamos todos de acuerdo en todos los detalles, porque Dios no creó dos personas igual. Si te pusiste de acuerdo con alguien en todo, hasta estás mintiendo, porque los jueces no aceptan que se presenten dos testigos y digan exactamente Lo mismo. todo lo mismo igual, porque dicen, se pusieron de acuerdo. Así que si hay alguien que disiente con nosotros, por eso Dios te creó diferente. Así es. Pero trae tus argumentos. Si vas a pensar diferente, debes desarrollar tus argumentos, sacarlo de la Biblia, argumentos bien planteados, porque este es un programa de choque que nosotros tenemos para hacer pensar, porque la capacidad más grande que Dios nos dio es la del pensamiento. Así es. Hablando del compañerismo, ¿qué tal? Bueno, ya hablamos que es bueno estar unidos, es bueno estar cerca del prójimo, pero ¿qué tal si no es siempre el ideal? ¿Qué tal si las personas que más tú amas, que están a nuestro lado, de pronto, de verdad, te dejan solo? Hay un ejemplo bíblico. A Jesús se lo hicieron. Recordemos que de pronto Jesús dijo en la hora más triste, dijo, estoy solo, me han dejado solo. Pero de pronto, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que lo han abandonado? Evidentemente, él siempre tuvo la compañía de su padre. Bueno, me voy a corregir. En la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aunque si buscamos y hilamos fino, Dios el Padre ahí estaba. Pero, él se sintió la desconexión. Él se sintió solo, porque dice, he pisado yo solo el lagar, incluida la profecía, porque él hizo de sustituto y pagó por la segunda muerte. Hay algo profundo allí y misterioso. Pero aún la soledad tuvo su momento en el plan de salvación. Pero evidentemente Dios nos hizo seres sociales. Se dice que el mejor matrimonio es aquel que interactúan juntos en sociedad y donde cada uno también tiene su propio lugar como individuo. Porque si la persona no se puede desarrollar como individuo, difícilmente se va a desarrollar como pareja. ¿Cómo podemos combinar todos estos factores que están aquí? El compañerismo, el estar solo, combinarlos y hacer un todo armonioso. Recuerdo que cuando caminaba el beduino por el desierto, el contexto de Eclesiastés hace alusión que uno solo, con los peligros del desierto de Palestina e Israel, a una sola persona le era muy difícil la travesía. Por eso es mejores dos para trabajar y reciban el pago. Mejores dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo puede levantar a sacar del precipicio. Y es curioso que aunque ese texto es poético, en los poemas muchas veces es difícil saber exactamente todo lo que se quiso decir. Pero habla de mejores son dos que uno, y después dice cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Entonces nos da lugar a que pensemos que aún el matrimonio, aún dos amigos,
si Dios no está en su vida para ser ese tercero, que debería ser el primero en vez del tercero, la relación de Dios no tiene sentido cuando Dios no está presente. Es una relación, realmente el matrimonio es una relación de tres, porque Dios lo creó y el único que lo puede mantener y sostener realmente es Dios. Y la sociedad humana, cualquier relación, cualquier amistad, viene de Dios. Ojalá que en nuestras relaciones podamos incluir a Dios, no como un tercero, sino como un primero. Y podemos decir que 2 es mejor que 1 y 3 es mejor que 2. Evidentemente, porque la Trinidad es lo perfecto. Así es. No es una dualidad, es una Trinidad. Así es. Y eso no quiere decir que metamos una tercera persona en nuestros matrimonios. Si alguien, por favor, está entendiendo eso, sáquenlo rápido. Que sea Dios, la primera persona. que no venga como tercera persona, sino como primero. sino como primera. Y lo que estamos diciendo es que en el matrimonio de 2 debes incluir la tercera persona y ese debe ser Dios. En unas amistades de 2 debes incluir la tercera persona y esa debe ser Dios. En todo lo que hagas en esta tierra debes de poner a Dios en primer lugar y ese trío cuando se une será Cordón de 3 dobleces, dijo Salomón, no se rompe fácil. Y es eficaz para enfrentar las pruebas del enemigo. De verdad que sí. Bueno, yo creo que estamos bien con el extra. Vamos a avanzar y vamos a pasar un punto. La vida de soltero. Ese punto está interesante. Bueno, pastores, acá especialistas, ¿qué hacemos? ¿Qué es bueno? Nos quedamos como Pablo dijo, ejemplos bíblicos de grandes hombres que se quedaron solos. Allí tenemos Juan el Bautista, ministerio solo. El mismo Cristo, su ministerio fue solo. Y hay otros más. Evidentemente que la Biblia presenta el ideal como el matrimonio, pero no debemos mirarlo como la única opción. Respetar, Pablo incluso habla del don de continencia, pero la Biblia siempre estimula el ideal de Dios, el matrimonio. Y se contemplan pues otras posibilidades que cada quien debe evaluar de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Ahora todos podemos tener un momento soltero o años soltero, años solo, pero llega el momento en que es la etapa del matrimonio, ¿no? Especialmente los jóvenes a partir de los 25 años o entran en romanticismo. Hay una serie de hormonas. ¿Qué haces con todas esas hormonas cuando comiencen a funcionar? Y una persona decide estar solo. Bueno, tal vez Pablo le llama a eso don de continencia. Y dicen que se analizó los casos de personas solas como Jesús, como el apóstol Pablo, y todos ellos vivían en sociedad derramando su alma con los demás. Pero esas personas que se aislaron y no presentaron un servicio activo, no se casaron y se aislaron, realmente fueron personas que no disfrutaron igual de la vida. Creo que tenemos todos los argumentos bíblicos para decir que la persona que está bien casada es más feliz que el soltero, porque está completo. Evidentemente, porque ese es el ideal. La Biblia dice claramente, gózate con la mujer de tu juventud. Regocíjate. Está el libro El Cantar de los Cantares. El libro, la raza humana parte de un matrimonio y en el diluvio vuelve de nuevo la idea de la familia, la idea del matrimonio por donde quiera se ve. Así es. Y he escuchado muchas personas, yo lo entiendo, que dicen que ellos están completos porque tienen a Dios, pero cuando voy a la Biblia, Adán tenía a Dios y no se sentía completo. Sí. Necesitaba algo más. Es por eso que Dios en su misericordia pues le creó a Eva. Y sería bueno resaltar que Pablo habla, en el tiempo que él está hablando acerca de la premura del tiempo. Los tiempos son cortos. Para Pablo ya Cristo Jesús estaba por regresar en sus días. Y en ese contexto es que creo que Pablo está hablando. Dice, mando yo. Sí. Y no se quita la posibilidad de que alguien se sienta mejor solo o sola. Pero esa no es la regla general para la mayor cantidad de personas. Y hay un refrán que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Evidentemente. Estamos de acuerdo con eso. Y hay quienes dicen, pero yo de soltero estaba más feliz que casado. Bueno, tal vez es que estabas con la costilla equivocada. A Pablo estaba solo, pero se le ve siempre en grupos de gente. Un hombre más público que Pablo pocas veces lo hubo. Más público que Jesús pocas veces lo hubo. Entonces observemos, si alguien va a estar solo, qué tipo de soledad está llevando. Es una soledad social.
Es una soledad de De servicio. servicio. Pero si se casa y los dos acoplan bien, y como dijo el pastor, bien casados, pues evidentemente van a poder hacer una mejor obra. Por eso fue que Salomón dijo, mejores son dos que uno. Y es por eso que creo que debemos resaltar que el plan de Dios para el ser humano es el matrimonio. Ese es el plan ideal de Dios. Pero si no llegas al matrimonio por alguna razón, no te preocupes porque Cristo Jesús está contigo y Dios te acompañará. Evidentemente. Así es. Porque una de las ideas del matrimonio es la complementariedad. Se complementan mutuamente. Entonces, un hombre solo, hay algo que le falta. Por eso fue que Dios dijo, no es bueno No es que bueno esté que solo. esté Entonces, cuando se complementan, porque no hay nada más diferente que un hombre y una mujer. Y vuelvo a decir lo que dije, si hay alguien que lo piensa diferente, tiene todo su derecho. Pero la psicología masculina y la psicología femenina existen Desigual. como dos ramas separadas. Y Dios nos creó a los dos. Ahora, cuando nos unimos, nos complementamos mutuamente. Así es. Un detalle más para ir finalizando esta parte es, bueno, sea soltero o casado, todos tenemos un compromiso. Vivir en integridad y obediencia delante de Dios para servir a la humanidad. Amén. Eso no hay otra. Casado, soltero, tenemos que vivir en integridad y obediencia para servir. Vamos al punto que usted está esperando acerca del casamiento. Es importante, ya hablamos que es bueno casarse. Se casó la persona. Tenemos un compromiso. El matrimonio. ¿Cuánto tiempo debe durar el matrimonio? Es una pregunta interesante. ¿Qué de la frase, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? Adelante. Bueno, el matrimonio está claro que debe ser para toda una vida. Debe ser para toda una vida. Ese es el ideal, pero lo real es que en muchos casos no es para toda una vida. Es por eso que llegan los divorcios. Llega la muerte Y también. en realidad, como pastores que somos, una de las ceremonias que siempre más nos agrada hacer son las bodas. Y yo no vi nadie que llegó a una boda diciendo que se iba a casar para divorciarse. Yo no creo que nadie se casó para divorciarse. Yo no conocí. ¿Ustedes conocieron a alguien que se casó para divorciarse? Todos llegaron al altar con la mayor ilusión. Pero evidentemente no todo funcionó. El ideal de Dios es el no divorcio. Y eso debe quedar clarísimo. Pero debemos darnos cuenta que sea en el tema del matrimonio o en cualquier otro tema, yo pregunto cuántas veces realmente llegaste al ideal. El ideal de Dios no es que haya chismes en la iglesia. ¿Será que no los habrá? El ideal de Dios no es que haya mentirosos. ¿Será que no los habrá? Entonces, ¿qué hacemos con las personas cuando no cumplen el ideal? Les estaremos señalando todo el tiempo, les acorralaremos, les acosaremos o trataremos de entenderlos. A los que pueden llegar al ideal, a los que se casaron, les aconsejamos que no se divorcien. Pero vamos a tratar de comprender a aquellos que no pudieron lograr ese ideal, porque Dios tiene un plan B, Dios tiene diferentes opciones, porque Dios es el Dios del amor y es el Dios de la misericordia. Y si nosotros miramos el Sermón del Monte como un sermón de ideales, a cada versículo le tendríamos que poner un ideal. Imagínense ustedes que fuéramos a borrar a una persona porque miró a una mujer para codiciarla. ¿Cuántos quedarían? Es una pregunta para hombres, ¿no? Ustedes son hombres, califican para la pregunta, ¿no? Y allí sí Cristo usa la palabra adulterio. Dice que uno que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. No es tanto para que pongamos una norma y le digamos, si tú no cumpliste con eso, pues ya tú no puedes ser pastor, ya tú no puedes ser el primer anciano de la iglesia. Yo creo que ese no fue el propósito de Dios. Esos ideales es para que nosotros mismos busquemos más de Dios, para que nosotros luchemos por superarnos cada día. Pero es como el niño que se quiere poner las botas del papá y al papá le hace gracia y le gusta, pero el papá sabe que no va a poder andar bien con esas botas. Vivimos en un mundo en pecado y cosas van a suceder. Pero cuando esas cosas sucedan hay que afrontarlas con comprensión. Y la iglesia debe ser un lugar para todos. No con ello estamos diciendo que la meta sea el divorcio, pero la iglesia debe ser un lugar donde haya comprensión para todos. Y hablando acerca del sermón de la montaña y acerca de las normas, por ejemplo, en el sermón de la montaña se menciona que el que se enoja locamente con su hermano ya lo mató.
Y yo nunca he visto que en una iglesia hayan borrado a una persona por asesino porque se enojó locamente o porque le llamó fatuo o otras palabras peores. ¿Te imaginas? Elena White, que históricamente ha sido la adventista más relevante que ha producido este movimiento. Ella tiene cita y yo creo que la Biblia lo apoya muy bien. Que el pecado más terrible de todo, ¿cuál es? Es el orgullo. Y dentro del orgullo dice ella que hay una variedad que es el más terrible de todo, espiritual, que es el orgullo espiritual. ¿Y cuánta gente tenemos en los altares más elevados con el peor y más terrible de los pecados, que es el orgullo? Pero Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Al pecado. Pastor, yo creo que sería bueno hablar acerca de las causas de divorcio. Y por esto lo digo. Muchas veces nosotros nos enfocamos, y está bien, hablando de la causa de divorcio, menciona la Biblia el adulterio, ¿verdad? Pero por ejemplo, una persona que está bajo una situación de abuso físico, ¿tiene que quedarse en esa relación abusiva? La Biblia claramente dice que si alguno ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y es muy fácil decir, aunque te estén golpeando, quédate allí porque eso no es adulterio, son golpes nada más. Pero generalmente los hombres entendemos las cosas bien cuando a la que están golpeando es nuestra hija, ojalá que nunca nos pase, ¿no? Pero cuando es tu hija la que están golpeando, entonces ya empiezas a interpretar la Biblia de otra manera. Entonces yo creo que el ideal de la Biblia está claro que es el no divorcio. Pero debemos darnos cuenta que hay situaciones extremas y que nosotros debemos estar también preparados. Que hay gente, hay relaciones a veces que se hacen tóxicas, que se hacen dañinas, que están destruyéndose el uno al otro. Que vayan a consejería, que suficientes consejeros hay, que tomen terapias, que vayan más a Dios, que busquen todos los recursos que pueda haber para tratar de solucionar el problema. Sí, Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa si después de todo eso las cosas todavía siguen cada vez empeorando y deteriorándose más? Así es. Y si vamos a hablar acerca de la palabra que utilizó Jesús para el divorcio, es pornea. Y pornea creo que tiene una connotación más allá de que hay una tercera persona involucrada. Bueno, de ahí viene el término pornografía. Pornografía, inmoralidad sexual. Y, por ejemplo, cuando estudiamos las adiciones, la sexualidad puede ser una adición. Demasiado sexo, muy poco sexo, no sexo, que es otra adición. Porque hay matrimonios donde una de las dos personas se está negando, pudiéndolo hacer. ¿Y es bíblico? Y la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. Entonces, ¿qué sucede en esas situaciones? Porque ahí si se no, está violando pactos. se están violando pactos, porque el matrimonio es un pacto. Y cuando el pacto se violó y el pacto ya no existe, ¿cómo puede haber un amor sin pacto? En la Biblia el amor es algo pactual, es un pacto entre dos personas. Entonces tenemos que confirmar ese pacto, mantenerlo. Lo más importante, porque muchas veces queremos evitar el divorcio, pero la casa se está quemando. Simplemente que queremos que no se vea el humo, pero la casa se está quemando. Ahora tenemos que bajar a las causas. ¿Cuáles son las causas? Las podemos arreglar, podemos dejar que Dios nos ayude, que Dios intervenga en nuestras vidas. Eso sería lo verdaderamente importante, aportar soluciones. Pregunta. ¿Puede en un matrimonio haber inmoralidad sexual? La Biblia menciona que el lecho sea sin mancilla, ¿verdad? Puede que el abuso que esté ocurriendo en una pareja no sea físico, pero sea un abuso sexual, inclusive con su misma pareja. Ejemplo, haciendo de uno de los cónyuges un objeto sexual, obligándolos a hacer actos abominaciones y actos que realmente en contra de la misma voluntad de la persona. ¿Qué hay de eso? Eso no encaja en lo que Jesús intentó decir cuando utilizó la palabra pornea. Él utilizó ese término que es más amplio que el término moigeia, que es el que se traduciría como adulterio. Es un término más reducido. Entonces, cuando él habló de la causa de adulterio, usó un término bastante más amplio. Gracias a Dios, nuestra iglesia hoy, en el propio manual de iglesia, ha publicado una versión que hace 10 años atrás era imposible haberla tenido, donde se contemplan más posibilidades. Así es. Un detalle importante,
Siento que quizás usted esté pasando por una situación parecida. Para evitar el divorcio se comienza evitando desde el noviazgo. Es bueno que la persona reciba instrucción prematrimonial. La iglesia tiene mucho material, donde quiera los pastores tienen mucha información. Tenemos muchos consejeros que no los estamos molestando y ellos están deseando que la persona reciba. Es decir, en el noviazgo, durante el casamiento y lo otro, ¿qué hacer con estas personas divorciadas? También necesitamos darle instrucción a estas personas para que puedan seguir adelante, porque muchos de ellos vuelven a la soledad, vuelven al luto, están en situaciones difíciles y estresantes. ¿Qué le podemos recomendar a una persona que ahora, envuelto en alguna de estas causas, esté pasando por un divorcio? ¿Qué le podemos decir? O enfrentando un divorcio. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de la gracia. Dios es el Dios que dice, perdona a tu hermano 70 veces 7, ¿no? Entonces lo que no podemos es decirle a una persona, tú fracasaste en esta área, ya, ahí te quedas. Dejar que las personas rehagan su vida. Una vez que se hizo todo lo posible, todo lo que se puede hacer para salvar un matrimonio. Yo como consejero matrimonial, quiero que sepan, perdónenme que lo diga una vez más, soy consejero matrimonial con certificación nacional aquí en los Estados Unidos. Y lo que principalmente más queremos es hacer todo lo que se pueda para salvar un matrimonio. Pero ya una vez que no se pudo salvar, vamos a enfocarnos en otra dirección. Vamos a dejar que cada uno aprenda algo de aquello. Y ahora que no lo trate de repetir, que dejemos de juzgar y condenar. Porque así como el matrimonio no es el ideal de Dios, menos todavía es el andar juzgando y condenando a los demás. Y una persona que haya salido de una relación traumática en el matrimonio, sería bueno recomendar que no entren en otra relación hasta que no se sanen ellos mismos, porque puede que estén entrando con un paquete y dañen el segundo matrimonio. ¿Qué probabilidades hay de que el segundo matrimonio funcione si fracasa el primero? La mayor, por eso es que se trata de reparar los matrimonios. Porque si se divorcian, los que se vuelven a casar, que la mayoría se vuelven a casar, tiene doble probabilidad de divorcio. Y si son 3 veces, triple. A no ser que hayan tomado consejería y realmente haya aprendido, sin estar echando culpa, porque la tendencia es echar culpa a la otra persona. Yo escribí una tesis doctoral sobre el tema del postdivorciado. Es decir, que tengo una especialidad en el tema del postdivorciado. Y el postdivorciado debe tratar de superar el problema desde él mismo, con Dios primeramente y después con él. Ya olvidarse de la otra parte. Y ver qué fue lo que falló en su vida, cómo puede usar su personalidad para ir más allá. Y Dios nos va a ayudar. Porque Dios no nos va a abandonar en ningún momento. A no ser que nosotros lo abandonemos a Él, Él no nos va a abandonar. Así es. Yo creo que podemos ir concluyendo espiritualmente solo. Cuando hay muchas personas que llegan a la iglesia, se sientan en los bancos, nadie los saluda, nadie los invita a almorzar, y otros que usted los ve en la plataforma teniendo participación, pero también están solos. ¿Cómo identificar a estas personas? ¿Qué puede hacer la iglesia para acercarse a estas personas que están espiritualmente solos, que necesitan una mano que los ayude? Pero muchas veces no tenemos eso en cuenta. ¿Qué le podemos recomendar a los maestros, a las clases, para que hablen el sábado? Es interesante cómo una persona puede sentirse sola, rodeada de miles de personas. Y vivimos en el mundo de los grandes solitarios. A pesar de que hoy hay más multitudes que nunca hubo, pero la gente se siente sola porque la depresión y la ansiedad son los 2 desórdenes más generalizados que hay en la sociedad actual. Y la mayor parte de ellas están marcadas por la soledad. Entonces es curioso, ¿no? Que aún en la iglesia hay personas que se sienten solos. En el matrimonio hay personas que se sienten solos. Porque soledad no necesariamente significa no estar con otras personas. Una persona puede estar con otras personas y no estar correspondido. No estar bien atendido. Estar incluso maltratado. Entonces, no se trata simplemente de no estar solo, sino de tener una relación de calidad. Y que vaya con la personalidad, porque hay personalidades que les gusta más tener su espacio, estar más recogidos. Hay otros que somos más extrovertidos. Entonces, a veces en la iglesia, yo conozco amigos así, con los pastores se franquea la gente. Y me dice, yo me fui de esta iglesia porque no me dejaban mi espacio. Me invadían tanto, tratando de agasajarme,
me hicieron huir, porque eran personas introvertidas. Entonces debemos tratar a cada quien en su personalidad. Es muy importante eso. Un detalle más, ¿qué podemos decirle a aquella esposa o esposo que su pareja no es cristiano? De pronto no es cristiano y esta persona también se siente en su hogar espiritualmente sola. Tenemos muchos matrimonios en la iglesia que el cónyuge no es cristiano y no la apoya, no le ayuda con los muchachos y esa hermana está sufriendo y va a llegar el sábado a la iglesia. ¿Qué le puede decir la clase? ¿Qué le podemos recomendar? Yo en lo personal no tengo soluciones. Lo que me viene a la mente es las palabras que Dios le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Yo creo que en esta vida de pecado todos tenemos un aguijón en la carne. Puede que para esa persona sea que su cónyuge no es cristiano y tiene que estar lidiando con una carga y Dios te dice: bástate mi gracia. Puede que sea un padre que está lidiando con un hijo que, a pesar de que lo ha educado y le ha dado todo, el hijo no está haciendo la voluntad ni del padre ni de Dios. Y una vez más Dios te está diciendo: bástate mi gracia, yo voy a estar contigo. Creo que en este mundo de pecado, cada persona tenemos un aguijón en la carne, a una cruz que Dios nos está pidiendo: tómala y sígueme, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios que no estamos solos. No importa cuál sea la circunstancia que tú estás viviendo, no importa la carga que estás llevando en tus hombros, recuerda que tú no estás solo y que Dios te está diciendo: bástate mi gracia. Amén, amén. Así es, otro extra para la clase del sábado. Y Dios nos creó para vivir en comunidad, en compañía. Y recuerden ustedes que lo que más escasea en la iglesia es un don que se llama la koinonía en griego, que de ahí viene la palabra comunión. Y dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien da la comunión. Y de ahí viene la palabra comunicación, el que podamos vivir en común. Pero también cuando las personas viven en comunidad hay más roces y surgen más problemas. Entonces por eso necesitamos un balance, necesitamos interactuar, necesitamos hablar y escuchar. Recuerden que Dios nos dio solo una lengua, pero nos dio dos oídos. Y ojalá que las relaciones puedan mejorar, porque hablamos de las relaciones, pero si estas no son de calidad, si estas no mejoran realmente, sobre todo que nuestra mayor relación sea con Dios. Así es. Otro detalle más, lucha por llevar a tu familia al reino de los cielos. Lucha por salvar a tu prójimo, a tu amigo, a tu vecino. Dios tiene mucho más para ti. Hay sorpresas, hay bendiciones. Desde acá, desde el extra, nos despedimos. El pastor Ibarra, pastor Moral, un servidor. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios nos siga bendiciendo. Si fue bendecido con esta lección, puedes compartir con tus hermanos, amigos y otras personas que no te conocen, que no conocen de Jesús. Dios nos bendiga. Amén. Amén.